Nadie es profeta en su tierra, y eso lo sabía perfectamente Genaro Salinas. Había nacido en los llanos ardientes de Tamaulipas, allá donde los gallos anuncian el día y los acordeones lloran en las cantinas. Pero en los años 40, cuando México vibraba con trompetas de mariachi y voces que estallaban como pólvora en el aire, había un cantante distinto. Genaro cantaba susurros, navegaba de pasiones y era un profeta de un evangelio que nadie quiso escuchar en su propia tierra. Porque en el templo de los mariachis, de las voces bravas que retumban en rancheras y corridos, su canto no hallaba sitio. Allí donde reinaban trompetas y guitarrones, el bolero era un susurro tímido, apenas un eco en medio de tanta pólvora sonora. Él, sin embargo, eligió el susurro, eligió la caricia de la palabra, el filo invisible del amor hecho melodía, mientras otros se envanecían con el grito y la bravura. Genaro estudió su voz como un orfebre que pule la plata. Cada nota era un latido exacto, cada pausa un silencio con destino. Pero México no lo comprendió. No fue profeta en su tierra, y con la valentía del desterrado de los aplausos, tomó sus maletas y cruzó fronteras. Fue en Argentina donde el destino lo estaba guardando, y Buenos Aires, como si la palabra fuera Buenos Aires, ciudad de tangos y de nostalgias, abrió sus brazos a aquel mexicano que traía el corazón herido en clave de bolero. Allí su voz no fue un murmullo, sino un relámpago. Los teatros lo recibieron con júbilo, los radios repitieron su nombre como un conjunto, y como río desbordado su canto viajó. Perú lo celebró, Colombia lo abrazó, Chile lo siguió, y Venezuela no solo lo ovacionó, sino que también lo acogería. Y también sería ya su final. Y es que su partida a finales de abril del 57 fue en un periodo turbio y oscuro, donde en el aire de América Latina flotaban canciones, dictaduras y pasiones prohibidas. En medio de ese torbellino de época, un hombre brillaba con voz de terciopelo en Caracas, Venezuela. Ese era Genaro Salinas, el cantor de boleros. Para ese entonces tenía 37 años y parecía tener toda una vida en el mundo del bolero. Su canción más famosa, Un Gran Amor. A Venezuela había llegado solo. Había dejado a su pareja sentimental, Malena Toledo, otra cantante que había conocido en Cuba. Era su mujer, no oficial, porque la que contrajo matrimonio con él, la oficial, era la tan pequeña de nombre María de la Luz Herrera Razo, y se habían casado legalmente en 1940. Procrearon 2 hijos, a Genaro Jr. y a Concepción Salinas, ambos fenecidos en Buenos Aires, porque mientras en Buenos Aires se encontraban sus hijos y Malena su mujer que los estaba criando, él buscaba en Caracas a la mujer por la cual no solamente perdería los estribos, sino su propia vida. Esa era Zoe Ducos, aquella rubia despampanante que había conocido en una emisora en Buenos Aires mientras ella salía y él entraba. Tuvieron un romance, fueron amantes secretos. Él nunca la olvidó jamás, al punto de irse a Venezuela a buscarla porque allá estaba ella, dejando a aquella cubana, a Malena, fungiendo como madrastra de sus 2 pequeños. Pero una aciaga noche de abril de 1957, su historia se quebró. La noticia corrió de boca en boca, envuelta en el misterio. Genaro había perecido. La causa nadie quería decirla.
A pesar de tener en su cuerpo distintos traumatismos, tantos porrazos, todos guardaban silencio. Hasta los periódicos de la época escribieron con frialdad inquietante y misteriosa un titular que decía: no pudieron ser establecidas las causas de la partida de Genaro Salinas. Y hasta con frialdad decían en la parte de abajo: se le vio vivo por última vez el domingo a las 5 p.m. después de 2 días de farra. Así, en seco, como si la vida de un hombre pudiera reducirse a un enigma burocrático. Pero detrás de ese silencio había más ruido del que se podía soportar. Rumores de alcoba, sombras de poder secreto imposibles de confesar. Y porque a su vida había entrado una mujer prohibida que no debía entrar. Zoe era hermosa, peligrosa, pues estaba casada con uno de los hombres más temidos de Venezuela, Miguel Silvio Sanz. No era cualquiera, era un alto funcionario de la Seguridad Nacional, el brazo férreo de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. Así que allá, en un país extraño, lejano para Genaro, lejos de esos llanos tan hermosos de Tamaulipas, Genaro se atrevió a ir a buscar a quien fuese su amante en Buenos Aires, pero que ya estaba casada y era ahora una mujer equivocada. Aunque era un hecho a voces que la noche del domingo 28 de abril de 1957, a eso de las 7:30, 2 agentes encontraban a Salinas tirado en el túnel de la avenida Victoria en Caracas. Al parecer había sido atacado, pero nadie vio ni oyó nada. Nadie quería meterse en problemas, ni quería terminar preso nadie. Por eso todo el mundo cayó. Un silencio absoluto. Los guardias lo recogieron y fue llevado de emergencias al hospital de Coche, pero esa misma noche pereció. Y al poco tiempo, los medios dijeron que había caído al vacío, luego de andar de fiesta. Y aunque Zoe Ducos negara hasta el cansancio su historia con Salinas, esta fue muy comentada, ya que fue verídico que Salinas intentó acercarse en varias oportunidades a Zoe, y que por eso Sanz no quería que siguiera molestando a su señora. Eso decían algunas teorías y cercanos a Salinas. La versión oficial nunca llegó, el expediente nunca se abrió, y lo que ocurrió quedó en la tiniebla absoluta, en un país donde la censura en aquel momento era la onda, era la moda, y los poquitos que se atrevieron a hablar solo dijeron en tono bajo: se enamoró de la mujer prohibida, la mujer del jefe. Y como en las letras de sus canciones, irónicamente, el amor fue su verdugo. Así que prematuramente pereció a los 37 años. Una vida que terminó de manera abrupta y que sufrió en su víspera una cadena de hechos desafortunados que parecieran anunciar que algo malo estaba en camino hacia él. Así que para muchos la noche del 28 de abril del 57 fue el colofón del infortunio de Salinas. Cuentan que tomaba casi todos los días y se iba de fiestas muy seguido. En sus descuidos no había pagado el hotel y al verse sin dinero le tocó aceptar actuar en lugares nocturnos que estaban por debajo de su categoría para intentar cancelar algunas cuentas. Su amiga, la cantante Graciela Naranjo, le había tendido la mano y lo había recibido en su apartamento. Y era que Genaro tenía la virtud de, a pesar de llevar 2 décadas en el mundo de la música, aún brillaba. Conservaba esa luz, mientras en México, a cientos de kilómetros de Caracas, otro infortunado, Pedro Infante, amiguísimo de Salinas, le había enviado cartas diciéndole que no se preocupara, que estaba preparándole su regreso a México por la puerta grande. Eso lo había escrito Pedro Infante en enero del 57, un par de meses antes de que pereciera Salinas y que también pereciera Pedro Infante
el 15 de abril. Casi 14 días se llevaron los infortunados cantantes y también amigos, como si un siniestro lazo los uniera hasta el final. De hecho, son verídicas las cartas y en ellas se pudieron ver que decía: tranquilo, ten paciencia, Salinas, no te angusties. Pronto te enviarán un contrato a tu altura. Pero la partida del charro hizo que no pudiera cumplir con su promesa a su gran amigo Genaro Salinas. Así que quizá para ese entonces, cuando partió, su estado de ánimo se podía leer. Un tipo quizá deprimido por no tener a la mujer que amaba. Y un hombre que, habiendo vivido el éxito profesional, ahora soportaba el descrédito y humillación de la escasez y de vicisitudes económicas. Afortunadamente, sus colegas, como el tenor venezolano Alfredo Sadel, se hizo cargo de los gastos de su funeral, que duraron 5 días en Caracas, mientras que Malena hizo los trámites para repatriar sus restos, que desde entonces reposan en el camposanto de la Chacarita, donde Malena fue sepultada al menos 3 años después. Y sus hijos, Genaro Jr., también se quedaron a vivir en Buenos Aires, donde feneció el 28 de noviembre del 2011 a los 70 años, al igual que Concepción, su otra hija. Mientras que Zoe Ducos se quedaría viviendo en Caracas, Venezuela, allá donde alcanzó un estatus no solamente de actriz y mujer distinguida de alta sociedad, tanto que cuando Juan Domingo Perón se radicó exiliado en Caracas, solamente Miguel Silvio Sanz y ella, Zoe Ducas, eran unas de las pocas personas que los frecuentaban. Se cuenta que en el fondo siempre sintió remordimiento por haber abandonado a Genaro Salinas y nunca le perdonó a Miguel Silvio Sanz aquel hecho, tanto que en un arrebato se fue a Argentina a finales de la década del 50, un par de años después de que pereciera Salinas. Allá haría algunas películas, radicándose durante casi una década, hasta cuando se enteró que pereció Sanz, decidió de nuevo regresar a Venezuela a principios de la década del 70. Es de entender que debido a esto, algunos biógrafos afirman que era que temía a Sanz. Allí siguió trabajando en Venezuela, en telenovelas exitosas, donde era reconocida como una señora primera actriz. Se casó con un director llamado Carlos Estebani, pero nunca tuvo hijos. Hacia el fin de la década de los años 90, enfermó del mal de Alzheimer y fue internada en un asilo geriátrico para ancianos, el Instituto Geriátrico Santo Domingo, en Colinas de Bellomonte, donde pereció el 11 de noviembre del 2002 a causa de un ictus en Caracas, Venezuela. Así que Genaro partió joven con la misma intensidad con la que había cantado, como si al final su turbio y doloroso fin quedó una revelación poética y a la vez cruel, que es que el artista no inventa lo que canta, sino que canta lo que un día terminará viviendo. Así que Genaro, nombre en latín, hecho en enero, dejó la lección de que el amor prohibido no solo acaba en la ficción de una canción, sino que también puede reclamar su atributo a quien osa desafiarlo. Porque si cantaba en sus boleros que amar era perecer de amor, terminó sin querer escribiendo su última estrofa, que quizá decía: los boleros no mienten, solo esperan pacientemente a cumplirse en la vida de quien los canta. Así que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 en Millón Producción y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas.
Genaro Salinas Cardona nació en la población de Tampico, en los hermosos llanos de Tamaulipas, un 19 de septiembre de 1918, fruto del matrimonio de Narciso Salinas y doña Concepción Cardona, quienes conformaron un modesto hogar en el que se manifestaban las carencias. Por esta razón, siendo solo un adolescente, se fue al puerto a vender ostras. De esta manera ayudaba en la casa. También reunía para estudiar en una academia de canto, porque tenía una excelente voz y quería cultivarla. Todo el que le escuchaba sabía que estaba en presencia de quien sería un gran tenor. A los 21 años, en 1939, se presentó un programa de radio de concurso y se alzó con el premio número 1. Fue entonces cuando un presentador llamado Roberto Soto, quien lo había escuchado cantar, le propuso ir a un teatro lírico de la capital y para la prestigiosa emisora XCW cantar. Genaro inmediatamente aceptó. Supo aprovechar esa oportunidad y el auge de la radio en la década de los años 40 lo ubicó en lo más alto. Estaba cerca de su primera grabación en un sello discográfico. Y es que quienes han estudiado en profundidad la obra musical de Genaro ubican su voz en tres vertientes: una parecida a Tito Schipa, otra a Enrique Caruso, el gran tenor italiano, y una emotividad cercana a Alfonso Ortiz, ambos mexicanos, como José Mujica. Grato constar que fueron sus paisanos los que influyeron en definitivamente vincularse emocionalmente del malogrado intérprete con los pueblos latinoamericanos en los cuales depositó la dulzura de su canto. La influencia española le tocó de cerca. No hay que olvidar la gran presencia de inmigrantes hispanos en México como consecuencia de la Guerra Civil Española. Salinas se atrevió con esos temas de aires y temáticas españolas y salió airoso. Ejemplos son sus versiones de las canciones de Silverio, Cuerdas de mi guitarra o Flor de Sevilla. En esa etapa de músico en México se acentuaron las intrigas y la envidia de muchos músicos. No todos, por si unos cuantos, sí, que tenían mucho poder en la industria musical. Lo romántico se imponía ante la carrera y al parecer Genaro generó mucho resquemor en esa competencia, en ese ambiente musical. Genaro no se metió en géneros musicales en los que otras luminarias estaban posicionadas, pero aún así generó resentimientos dada su creciente popularidad y la belleza de su voz, que a diferencia de otros se había esmerado en cultivar. Argentina inmediatamente lo recibió con los brazos abiertos, al igual que otros países. En Cuba, primer país al que visitó al salir México, conoció a quien se convertiría en su compañera sentimental, ya que se había casado en México en marzo del 40, contrayendo matrimonio con la joven tan pequeña de nombre María de la Luz Herrera Razo, con quien procreó a 2 hijos, a Genaro Jr., nacido en el 39, y a Concepción Salinas, nacida en septiembre del 41. Así que llegó a Cuba y se enamoró inmediatamente de Malena de Toledo, cantante de tangos, de quien unos dicen que era chilena y otros argentina. Fue a ella quien Homero Manzi dedicó la letra de la canción Malena. Así que Malena y Genaro, muy enamorados, se fueron para Argentina. Muchos investigadores cronistas sostienen que Genaro y Malena tuvieron 2 hijos, pero ahí la versión oficial es que los 2 hijos que se llevaron a Argentina, que eran apenas de Genaro, no de Malena, sino de María de la Luz Herrera Razo, la primera mujer de Genaro en México. Lo cierto es que ya residenciado en Argentina, Genaro Salinas, todo iba muy bien en su vida, hasta que en una estación radial conoció a la mujer que sería el epítome del acegamiento de su vida, de su existencia, del fin de sus días. Conoció a la actriz Zoe Ducos. Comentaban los medios radiales que se hicieron amantes a escondidas de Malena. Pero Zoe, buscando oportunidades, ella era una mujer que no sabía estar quieta, quería mucho más. Decidió viajar a Venezuela y en suelo venezolano tendría amores, primero con el actor Héctor Hernández Vera, para luego casarse con el temido Miguel Silvio Sanz, tristemente célebre represor,
y director de Seguridad Nacional en los tiempos que gobernaba Marcos Pérez. Y es que Miguel Silvio Sanz tenía tanta eficiencia y tanto poder económico que manejaba que inmediatamente podía hacer trabajar a Zoe en cualquier lugar, en cualquier novela o en cualquier película. Genaro se quedó en Argentina un tiempo. Luego viajó a México en el año 52, pues tenía una invitación discográfica. Grabó una canción y empezaron las campañas en su contra. Y casi ningún artista quería alternar con él, pues se sentían opacados. Entonces decidió salir de México en el 56 y en lugar de regresar a Argentina, optó por su tercer viaje a Venezuela, con una firme idea: reencontrarse con la señora Ducos. Esa sería una decisión fatal. Se sabe que llegó al Hotel El Comercio en Caracas a principios del año 1957. Aquel Hotel El Comercio era el más prestigioso para los músicos en Caracas, muy cerca de Radio Caracas Televisión. Al llegar, sabía que tenía que trabajar para poder sostenerse y pagar el hotel, y por supuesto, para poder estar cerca de Ducos. Se consiguió un contrato con Radio Caracas Radio, pero ese contrato tenía unas cláusulas y él no se dio cuenta. El cantante no podía ser contratado por otra empresa radial en un lapso de 3 meses. Y eso fue lo que él hizo, todo lo contrario. Por eso, sesionaron el contrato y se dedicó a cantar en locales de segunda categoría para solventar las deudas con el hotel. Graciela Naranjo, al ver que no tenía dinero, le ofreció alojamiento en su casa. Genaro cometió el error de empezar a decir, quizá confiado, de que Zoe era su novia en secreto. Eso ofendió mucho a Miguel Sanz Áñez, alto funcionario de la temida Seguridad Nacional. Se comunicaba por correspondencia con Pedro Infante. Infante le dijo que le iba a ayudar y que cuando regresara a México todo iba a ser distinto. Él le estaba allanando el camino porque sabía la calidad, el compromiso y el talento de Salinas. Lamentablemente Infante perecería el 15 de abril y no cumplió con lo prometido. Eso pudo haber desencadenado en Salinas una decadencia absoluta. Él buscaba afanosamente salir de su precariedad. El escritor Oscar Llanes, en su libro Amores de Última Página, describió ese lamentable hecho de los últimos días de Genaro Salinas. Aquella noche del domingo 28 de abril del 57 a las 7:45 de la noche, Genaro Salinas fue encontrado en el túnel que une la avenida Victoria en Caracas con la urbanización Los Chaguaramos. Estaba magullado y una patrulla local lo recogió y lo llevó a un puesto de emergencias. Perecería a la 1:30 sin pronunciar una palabra, pero tratando de decir algo. Los médicos que lo atendieron dirían que sus manos parecían como si se hubiese aferrado a algo, pero ciertamente serían los testimonios de Graciela Naranjo, la dueña de la casa y compañera de canto donde él vivía. Al comenzar la investigación sobre las causas de la partida, Graciela recibió amenazas diciendo: dejen eso así, no sea que les pase lo que le pasó a Genaro Salinas. Después de la partida, el gremio de artistas de Venezuela, incluyendo al cantante Daniel Santos, colaboraron y recolectaron dinero para darle el último adiós a Genaro Salinas. De hecho, lo velaron en Caracas 5 días y luego sus restos serían transportados a Buenos Aires, donde estaba su amada mujer Malena Toledo, esa que siempre lo esperó con los brazos abiertos, aun cuando sabía de que él estaba enamorado de Zoe Ducos. También estaban sus hijos y le dieron sepultura en el Panteón de los Artistas del Camposanto de Chacarita, en la capital argentina. Malena viviría 3 años más y perecería en Uruguay en el 60. Sus hijos se quedaron viviendo en Argentina. Malena sería llevada a Buenos Aires, sus restos y sepultados al lado de Genaro. Miguel Silvio Sanz se dejó de Zoe Ducos un año después de la partida de Genaro Salinas. Se fue a Argentina huyendo
y solo regresaría a comienzos de los 70, cuando ya no había dictadura en Venezuela y cuando ya Miguel Silvio Sanz ya no era jefe de la policía, ni trabajaba en el gobierno. Sanz se había ido a Maracaibo debido a que tenía cáncer de próstata. Allá pereció en 1981. Zoe Ducos triunfó en Venezuela durante los 70 y 80, incluso actuó en la telenovela Cristal, haciendo el papel de Doña Luisa, madre de Luis Alfredo Ascanio. Zoe Ducos perecería en un centro geriátrico de Caracas, un asilo de ancianos. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. Aquejada del mal de Alzheimer, se iba a este mundo en 2002, mientras que Graciela Naranjo, la gran mecenas y buena samaritana que ayudó a Genaro Salinas en Caracas, pereció rodeada del afecto de los familiares y amigos en 2001 a los 85 años. México nunca reclamó los restos de Genaro Salinas, ni intervino en las investigaciones. Fue una absurda y fatal tragedia. Genaro Salinas permanece en el recuerdo de los pueblos con una calidad que no extingue. Así que, como paradoja de la historia, quedará la frase que Genaro Salinas fue el viajero que nunca volvió, pero su leyenda permanece como el cantor que eligió el bolero frente a la ranchera y que en tierras ajenas encontró la gloria que su tierra quizá le negó. Así que adiós Genaro, cantor del exilio, maestro del bolero, pero de la voz que quedará en los discos. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y por supuesto dar un like. Y gracias.